El aventurarnos por realizar nuestro propio ensamble trae muchas dudas ante la elección y el acierto de los componentes que estemos escogiendo, pero probablemente una de las dudas que más pueda resonar es el llamado cuello de botella. Y ante este video te quiero dar respuestas hacia muchas de las dudas que puedan surgir relacionadas con este tema frente a los dos componentes más importantes, la gráfica y el procesador, para que puedas determinar no solo si tienes cuello de botella en tu ensamble actual, sino también para que identifiques de la forma más rápida y sencilla si dicho problema tendrá algún efecto bajo la construcción que tengas en mente. ¿Qué es el cuello de botella? El término cuello de botella dentro de este mercado se refiere a los límites en rendimiento que puede tener un componente por culpa de otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que si por ejemplo tu gráfica no tiene la capacidad para exprimir el rendimiento de tu procesador, esa gráfica estaría limitando el rendimiento real que puede dar tu procesador y ahí se generaría el cuello de botella. Pero esto no solo pasa ante esos dos componentes principales, sino que prácticamente cada apartado dentro del ensamble puede tener este efecto sobre los otros. Tus memorias no pueden tener la suficiente capacidad o frecuencia para estar a la par del resto de componentes. Tus unidades de almacenamiento puede que no trabajen a la velocidad apropiada para las exigencias que tengas. Y así casi que se va a deducir ante cada componente, factor que no es que sea común, sino que es inevitable. Inclusive comprando los apartados de mayor gama en el mercado y desde cada sentido puede existir cuellos de botella. El problema real con esto es el momento en el que afecta más allá de mínimos rendimientos casi imperceptibles, sino que se ve traducidos en otros problemas como stuttering o FPS demasiados bajos con respecto al rendimiento real de los componentes y hasta limitaciones dentro del sistema o aplicativos que puedan llegar hacia bloqueos. En casos como esos es donde la consulta sirve de algo. Si no hay una confirmación de que esto te pase o si evidentemente no lo sabes porque piensas obtener tus componentes hasta ahora, pues no hay sentido de indagar de más. Tan solo bajo esos casos tendrías que preocuparte por algo asociado hacia estos temas. ¿Se puede saber realmente si tenemos cuello de botella? Esta pregunta suena rara porque realmente es lo que tendríamos que dar contestación con este video, pero es que la respuesta directa es que no hay una forma precisa de saberlo. Inclusive sobre la mesa y ya teniendo pruebas con los componentes en sí, podemos llegar a conclusiones en las cuales sí o no se puede asumir que hay cuello de botella. Y es que gran parte de esto se debe a la ambigüedad del propio término. Caer entre la posibilidad de cuello de botella o no es muy subjetivo, puesto que no hay un apartado, benchmark o punto de comparación directo que nos indique esto. Si eso no fuese así, la utilización de calculadoras debería ser una respuesta precisa, factor que te digo desde ya que no lo es. Entonces, ¿cómo sería una forma apropiada de averiguarlo? Pues en primer lugar, tener cuestionamientos directos, lo que te mencioné en cuanto a si en realidad se ha dado algún problema por stuttering o bloqueos dentro de aplicativos. Eso es un indicativo de que por lo menos algo está fallando, y la forma de comprobar si la causa de ese problema tiene algo que ver con cuellos de botella es monitoreando el sistema, que puede llevarnos a algo tan simple como tener un administrador de tareas activo y mirar constantemente el porcentaje de uso que se esté dando. Casi que es directo que salte a la luz que un componente en específico puede tener un porcentaje de uso mucho más alto que el resto, siempre que esté más allá de un 80 o 90%, y por lo menos aquello nos daría un indicio en cuyo caso de ver que se asocia a los problemas mencionados. Mismo monitoreo y cuestionamiento que deberíamos hacer mientras estamos jugando, desde utilidades como Afterburner, que nos permiten analizar cómo se está comportando todos los componentes, y donde también los porcentajes de uso de los mismos pueden resaltar esos problemas. Pero esos indicios siempre estarán sujetos por encima de un uso del 80% de un componente en específico. Aunque antes de determinar esto es importante cuestionar el qué tareas estamos ejecutando en el equipo, ya que no es tan simple como que uno de esos componentes se resalte con un mayor uso, porque de hecho es común. Dependiendo del aplicativo, el porcentaje de uso de un componente X va a ser mayor que el resto. Un ejemplo directo son los videojuegos, donde el uso de la GPU está por encima del resto de los componentes, y no por eso podemos decir que hay cuello de botella. Escenarios como estos y dependiendo del aplicativo pueden sobreexigir más un componente que otro y tendrías que tenerlo en cuenta. Pero ¿cómo sabríamos si un aplicativo o juego es GPU demandante o CPU demandante? Pues en principio podríamos ver los requisitos del sistema, según la información aportada por la compañía y determinar las exigencias en base a las diferencias en gama que muestra entre los componentes, es decir, si se anuncia que se requiere una CPU de mayor gama al procesador o al revés. Aunque probablemente lo más acertado sea una comparativa, ver los monitoreos en juegos o aplicativos en videos en YouTube, para saber si es normal el incremento del consumo de la CPU o la gráfica. Teniendo presente todo lo mencionado, el identificar un cuello de botella en realidad se tiene que asociar con dos cosas: ver un problema en el rendimiento por debajo de lo que se esperaría de los componentes, es decir, evaluarse que tu gráfica o CPU puede tener un rendimiento mayor y no se está dando, o ver afectaciones más directas como bloqueos o stuttering, y que problemas como estos se asocian a un porcentaje de uso cercano al 90% de un componente particular, mientras que el resto se mantiene mucho más abajo.
Eso sería una forma adecuada no de determinar un cuello de botella, porque es que bajo el propio concepto no existe equipo que no tenga cuello de botella, sino que en realidad lo que tendremos que buscar es si esto afecta a la construcción y el rendimiento del sistema. Evidentemente esto es algo que podríamos determinar en cuyo caso de que ya tengamos los componentes, pero ¿cómo haríamos lo mismo si aún no hemos comprado estos? Pues sería lo que vamos a averiguar a continuación. ¿Cómo saber si hay problemas de cuellos de botella si no tenemos los componentes? Si propiamente podemos decir que es difícil determinar esto, aún teniendo un ensamble completo, pues sin el ensamble como tal, aún sería más complicado. Sin embargo, lo que te voy a explicar acá, pues es la forma en la que cualquier usuario que tenga conocimiento dentro de ese tema da elección hacia los componentes para no tener estos problemas. Y esto se basa básicamente en la gama de los productos. Cada gráfica en el mercado y cada procesador tienen algo como un equivalente ideal. Si nos apegamos hacia esos equivalentes, los productos que obtendremos difícilmente tendrían esos problemas. ¿Cómo sabemos sus equivalentes? Pues es que directamente se categorizan por gama y se remarcan con los nombres de los productos. Para las gráficas de Nvidia, la nomenclatura nos establece la línea actual de la tecnología, como GTX o RTX, seguido a los números iniciales que marcan la generación, 40, 30, 20, etc. Pero a continuación de esto, indica la gama dentro de esa generación, y esta es la que tenemos que tener presente: 50, 60, 70, 80 y 90. En AMD sería lo mismo, primero número de generación, consiguiente a esto gama dentro de la generación, 600, 700, 800 y 900. Eso comprende tanto los modelos Ti y Super de Nvidia, además de las XT y las TX de AMD. Y con los procesadores aún es más fácil, ya que directamente se catalogan ante Ryzen 3, 5, 7 y 9, señalando progresivamente la gama, tal cual como Intel, i3, i5, i7 y 9. Pero sí hay algo con los procesadores, y es que no todos dentro de la misma línea son iguales. Por ejemplo, un i5 tiene versiones 400, 500 y 600, siendo progresiva su gama tal cual como el número que lo indica. Aún así, podríamos mantener las mismas reglas. Ya con esa información, tan solo tendremos que tener en cuenta los equivalentes, que siempre son iguales. Gama 60 de Nvidia o las 600 de AMD tienen su equivalente con i5 o Ryzen 5. Gama 70 y 80 de Nvidia y 700 como 800 de AMD guardan su equivalente en i7 y Ryzen 7, mientras que la gama i9 y Ryzen 9 encuentran su equivalente en 90 de Nvidia, además de las 900 de AMD. Ten en cuenta que estos serían acompañamientos ideales, pueden variar entre generaciones y por ejemplo en la actualidad AMD y sus gráficas pueden estar bajo un escalón dentro de esta gama, pero lo que tienes que llevar es la idea global de que siempre hay un teórico equivalente hacia cada producto, y en cierta parte es la forma más acertada de combinar componentes y asegurarnos de que no se vayan a presentar por ejemplo esos problemas de cuello de botella. Sin embargo, como te digo, es lo ideal, pero en realidad el margen es mucho más grande que esto, bajo el sentido de que la tendencia siempre ha marcado que cualquier CPU dentro de i5 y Ryzen 5 y todos esos procesadores por encima de esto ya directamente pueden sacar el desempeño completo a cualquier gráfica aún de la gama más alta. Así que en realidad el margen que yo tendría en cuenta es que desde el procesador tengas dos gamas por encima y las gamas necesarias por debajo si requieres de aplicaciones CPU demandantes. Es decir, líneas como i5 o Ryzen 5 podrían subir hacia 70 o 700, teniendo su límite en 80 y 800. Líneas como Ryzen 7 y i7 podrían subir hacia 90 o 900, de ser necesario, y el bajar es posible, aunque tendría que ser en cuyo caso de que tuviese mayores necesidades de CPU demandantes. Y ahí mismo entrarían líneas como Ryzen 3 e i3, que precisamente podrían entrar a dar acompañamiento hacia la línea 50 de Nvidia, así como hacia las 60 y las 600 de AMD. Así que estaríamos entre lo ideal, que sería un equivalente como tal, misma gama, y un margen más que apropiado entre subir o bajar dos gamas, desde lo que nuevamente se cumpliría el objetivo de no tener cuello de botella. Evidentemente todo esto sería una forma muy resumida de ver esto, y hay un segundo paso que complementaría la información dada, como serían las generaciones, puesto que dejarlo hasta acá es casi hacer traducciones de que un Intel i5 9600 te va a servir con una RTX 480, que evidentemente no es a lo que queremos llegar. Entendiendo esa parte, y como ya mencionamos, las generaciones también se ven directamente en el nombre de los productos. Sin embargo, para simplificar, vamos a ver en realidad los años de lanzamiento de los productos. En este sentido, consultas una página como Wiktopiya, que te muestra los años de lanzamiento de los productos. Y lo que vamos a hacer es de nuevo situar un tiempo ideal y un margen. Dicha franja de tiempo la estableceremos en 4 años como máximo, en la diferencia entre componentes. Entre menor sea el tiempo, evidentemente será mejor, siendo un año lo ideal, 2 estaría bien y 4 ya sería ese límite de duda. Dicho tiempo sería consecuente al periodo en el que normalmente se recomienda plantear cambios de equipo, por lo menos para estar actualizado.
De esta manera lo que debemos hacer es buscar un procesador que quieras emparejar, por ejemplo un Intel i5 13600K, y ese 13 nos indica que pertenece a la 13ª generación, pero no sabemos el año de lanzamiento. Para eso puedes utilizar Getopia y ver que salió en septiembre de 2022. Teniendo en cuenta que es un i5, podríamos elegir directamente gráficas en la serie 60 y 600, pero también escalar gracias al margen dado hacia opciones dentro de la serie 70 o 700, o inclusive partir sobre ese límite en la serie 80 y 800. En este caso nos quedaremos con una RTX 470, un intermedio de lo planteado y una excelente opción para acompañar. Pertenece a la generación 4000 y al comprobar el año saldría en abril de 2023, es decir, no tendría ni un año de diferencia con el procesador. Ahí ya unificamos los dos puntos, que sean productos que pertenezcan a una misma gama y adicional verificar si su generación corresponde a esa misma gama, como para dar equivalentes. Esa es la forma en la que en realidad alguien con conocimiento dentro de este sector asume que no se van a dar problemas de cuellos de botella. Evidentemente sobran verificaciones si estás más empapado de conocimiento, por ejemplo hacia lo mencionado con los años, ya que hasta cierta parte uno asume que generaciones de CPU salió con X generaciones de gráfica o que se está comercializando, pero sí que lo de las gamas equivalentes es la respuesta más directa a dar, donde puede que algunos sean más conservadores y tan solo por ejemplo escalen una gama desde el equivalente, lo cual está bien. Yo asumo dos gamas por encima del procesador, ya que en realidad estamos en un punto donde las gráficas dejan muy pocas exigencias hacia la CPU, dejando gran parte del trabajo hacia las mismas, por ejemplo en videojuegos, donde aún se reflejaría más esto tras el aumento de resoluciones que cargarían contra la gráfica y le quitarían peso a la CPU. Todo depende mucho de cuál sea nuestro objetivo en el ensamble, pero seguir las reglas de respetar la generación y las gamas de los productos nos ponen sobre un panorama donde es difícil que se establezcan problemas como estos, y más si complementamos nuestra información con el siguiente apartado. ¿Sirven de algo las calculadoras de cuello de botella? Uno de los recursos que más se llegan a usar para identificar de alguna forma el cuello de botella son las llamadas calculadoras, que nos muestran un porcentaje de cuello de botella que se presenta entre dos componentes y deberían ser útiles, en cuyo caso de que aún no tengamos a disposición los componentes. Probablemente la más famosa de esas sea PC Build. Pones una X gráfica y una CPU, pero es que encontrar una configuración que no te arroje un porcentaje X de cuello de botella se va hacia lo absurdo, en el sentido de que lo mínimo que por ejemplo especifica para una RTX 460 es poner un Intel i7 14700K, procesadores que para nada son necesarios con una gráfica como estas, como ya lo mencionamos con anterioridad, y aparte se complementa con textos que directamente mencionan que tendríamos que cambiar de CPU, lo cual es falso. En cierta parte los parámetros que supuestamente toman esas calculadoras para juzgar esto son benchmark, y es una forma acertada en la teoría, pero en la práctica y por lo menos desde su página arroja muchos resultados sin sentido. Sin embargo, los datos dentro de esos benchmark sí que nos pueden servir, ya que es factible extrapolar los mismos, por ejemplo a partir de una base, en la cual se determine que una gráfica y una CPU pertenecen a una misma gama y generaciones como lo hicimos con anterioridad, y a su vez asumir que no van a tener problemas de cuellos de botella, y a partir de dicha base y con los resultados de los benchmark, ir deduciendo un porcentaje conforme se aleje o se acerque de la base inicial. Eso es lo que debería verse con este tipo de calculadoras, pero en realidad se vuelve random algunos de los resultados. Puede ser porque su base en realidad se toma a partir del producto de mayor gama en el mercado y no desde un equivalente, pero lo bueno es que podemos hacer este proceso por nuestra cuenta. Seleccionamos los componentes, un 13600K más una RTX 470, te vas hacia un benchmark como Blender, escoges dos componentes que sepas que por gama no tendrán cuello de botella y donde evidentemente esté uno de los componentes que vas a añadir, por ejemplo una RTX 470 más un 13700K. Sacas los resultados de Blender del procesador, ya que en este caso fue al que hicimos reemplazo, teniendo así una puntuación de 380 puntos. Tienes en cuenta ese valor y listo, cualquier CPU que veas que tenga menos del 50% del total de puntos o la mitad de los mismos, entraría en duda y se conformaría por completo que no nos servirá con menos del 40% del total de esos puntos. ¿Pero por qué porcentajes como estos? Pues porque el resto es alarmista, y ahí también es donde encontré los limitantes coherentes. Por ejemplo, reemplazar la CPU por debajo hacia un 20% o un 80% del total nos lleva hacia un Intel i5 13600K, que evidentemente sigue siendo un procesador apropiado con esa gráfica. A pesar de que parezca un porcentaje alto, ese 50% se traduce en 12600, 13400 o 11700K, que aún podrían combinarse con esa GPU.
Con un 40% de esos puntos estaríamos en un 12.400, que ya sería el límite de la misma. Esta CPU se podría usar, pero por debajo de eso no recomendaría realmente ninguna CPU para esa gráfica. Eso sí, los datos cambian entre compañías. Aunque se pueda tomar la misma referencia, es mejor que si necesitas de un procesador de AMD, determines ese porcentaje desde la base también de un procesador en AMD. Es decir, el equivalente en gama para una RTX 470 tendría que ser un Ryzen 7 7700X, ya que aparte de estar en la misma gama, también es el producto más cercano por fechas. Con esto se obtendría un 14% el bajar hacia un 7600K y un 50% el quedarnos en un 13600K, donde ya empezaríamos a ver los limitantes. Evidentemente la idea está en quedarnos lo más cercano hacia la gama más directa de la gráfica, y ahí es donde tendría mayor seguridad. Con menos de un 30% por ejemplo estaría excelente. Tal cual como esto, con otros benchmark podemos tener confirmaciones, por ejemplo desde 3D Mark, donde inclusive tienes la posibilidad de tener puntuaciones desde los dos componentes en un mismo ensamble, teniendo más datos a tu favor. Con esto realizaremos dos búsquedas igualmente. La primera, la construcción que intenta realizar, Ryzen 5 7600X más una RTX 480, mientras que en los otros debes reemplazar uno de sus componentes por el equivalente en gama, tal cual como el anterior. Conservaríamos la RTX 480 y su equivalente sería Ryzen 7 7700X. Aquí el primer puntaje es uno global, formado por el resultado de los dos componentes. El segundo corresponde a la gráfica y el tercero a la CPU. En ambas buscamos la puntuación que esté justo en la mitad, para que no se vea afectada por resultados con overclock. La primera comprobación es que no se den más de 5000 puntos de diferencia en el puntaje global. La segunda comprobación es que no se reduzcan más de 4000 puntos de la gráfica, porque eso indicaría que el procesador está limitando la gráfica. Eso sí, sería en casos extremos ver eso desde acá, y en el ejemplo serían alrededor de 3000 puntos aproximadamente, así que está bien. La tercera sería que miren la puntuación de procesador, no debe ser menor al 50% de la opción ideal, lo cual también se cumple. Si pasa las tres comprobaciones, perfecto. Si no se tiene el puntaje total, también estaría bien, siempre y cuando se cumplan las otras dos, aunque nuevamente sería importante que no mezcles las compañías. Para simplificar esto, te dejo un código en la descripción que tendrás que ejecutar en esta página. Tan solo pon los datos que te arroja el benchmark, la puntuación de la CPU que quieras añadir y el equivalente en gama. Va a ser lo mismo si lo quieres evaluar desde la gráfica, solo tienes que reemplazar los datos. Lo ejecutas y él te dará resultados en base a la explicación dada, así como entre comillas ese porcentaje de cuello de botella, pero sobre todo la confirmación de si hay o no problemas ante lo mismo y en qué momento deberías hacer sustitución. Hay un código para el benchmark de Blender y otro para 3D Mark, solo reemplaza los datos y poco más. Ejemplos como estos también tienen el objetivo de mostrarte que las calculadoras son alarmistas, y el tomar los resultados de una acción como PC Build puede ser un indicativo, pero ante escenarios extremos, siendo su mayor problema la inconsistencia de los puntajes, y es ahí donde ese método manual guardaría más precisión. Así que no me fiaría tanto de herramientas como estas, ya que inclusive partiendo de un porcentaje como ese 50% verías inconsistencias. Sin embargo, sobre ese porcentaje me apegaría si usamos dicha herramienta y viendo el mismo como un indicativo para cuestionar la elección de los componentes. Eso sí, lo hace pero con configuraciones exageradas, donde se ve obviamente que va a haber cuello de botella en el sistema. De esta manera, todo lo que esté por debajo de esos porcentajes posiblemente está bien y no tendrías que preocuparte, por lo que puedes usar el mismo como un apoyo rápido ante la duda, pero en realidad el complementarlo con lo que ya hemos mencionado sería la forma más acertada de evaluar no si tenemos cuello de botella, sino más bien si se pueden presentar problemas ante lo mismo. En conclusión, ante todo lo mencionado con respecto a los cuellos de botella, quiero que te lleves una idea de que aunque sea uno de los problemas de los que más se hablan al momento de realizar un ensamble, también se vuelve exagerado las preocupaciones. No es tampoco tomarse a la ligera y emparejar cualquier producto, pero sí entender que el margen que se da para la combinación de piezas sin llegar hacia problemas como estos es bastante grande, y siempre y cuando se tenga por lo menos en cuenta las generaciones y la gama de cada producto, no debería existir duda de que hiciste una buena elección, y las comprobaciones extras, si es que lo crees necesario, tendría que ser a partir de esos benchmarks mencionados. Con ello, lo último que quiero aportar son ejemplos específicos paso a paso de cómo haría la comprobación. Los dos componentes serían el Ryzen 5 5600X y una RTX 470 Ti. Lo primero es ver si son equivalentes en gama, lo cual se cumple, aunque no directamente sería una gama por encima del procesador, pero está bien. Pero la generación debería ir atada hacia esa gama para tener la comprobación completa, lo cual nos indica que la gráfica salió en 2023, pero el procesador para 2020, que estaría dentro de ese umbral de los 4 años de margen. Se podría
mejorar las condiciones, pero aún con ello es factible la combinación y tendríamos la segunda confirmación. Desde acá no es necesario que des más confirmaciones, realmente esos dos parámetros establecen el que se dé una buena combinación entre los componentes, pero puedes optar por otra confirmación extra si así lo quieres, en este caso desde Benchmark. De esta manera tienes que buscar un equivalente directo en gama hacia alguno de los productos, en este caso la gráfica que tendría su equivalente en el Ryzen 7 7700K, al ser parte de la generación más cercana por fecha y también partidario de la gama de la RTX 470 Ti. Usas el código que te dejé en la descripción o lo haces manual, tampoco tiene mayor misterio. 135 puntos sería ese límite que se tiene, mientras que nos quedamos en 149 puntos en el 5600K. Es decir, que se cumple ese segundo factor. ¿Podría ser mejor? Claro, y es precisamente lo que también se destacó en la gama y generación, pero de nuevo sigue estando en la posición donde no se harán problemas entre estos componentes. Con otro benchmark como 3D Mark hay configuraciones en ambos componentes, la puntuación de la gráfica no supera los 4000 puntos de diferencia y estamos en un umbral dentro del 50% de los puntos asignados a la CPU, además de que la puntuación total no baja más allá de los 5000 puntos, por ende también se cumpliría todo. Así que serán componentes que aunque se puedan mejorar entre sí, no van a tener problemas por cuellos de botella, que es lo que nos interesa. No es necesario tanta verificación, como te digo, la gama y la generación definen mucho de lo que es esto, y lo vimos desde el inicio, pero sí que requerir de confirmaciones extra no estaría mal. Pero sobre todo, y ante este video, quiero que te lleves presente que el cuello de botella existe en cualquier equipo independiente de la configuración que se dé, y lo que realmente debes buscar es el punto en el que el cuello de botella se traduce en problemas dentro del sistema.